Amaury, ¿tú viste una foto que está rodando en las redes ahora de algo que sucedió en Nueva York? Un señor con un cuchillo o un hacha, no sé, incrustada. Sí, vi el video. En el cráneo. Vi el video. La acaba de estar rodando. Caminando. Y caminando. Explícame desde el punto de vista de neurocirugía. Sí. Yo más o menos sé como cirujano que a lo mejor no penetró, o sea, pero háblame, o sea, si es posible, el tipo está como si nada, sí, con un cuchillo, o sea. Sí. Ese video está rodando en las redes sociales desde ayer con el caso de este señor que fue herido en la ciudad de Nueva York. Y se observa él al lado de la ambulancia, pero se ve caminando. No, y gesticulando. Sí, lo único que yo veo el miembro superior izquierdo, lo veo con una posición no funcional, pero el hecho que él está caminando y se ve que está interactuando con los demás. Sí. Eso se llama empalamiento. Ya. El empalamiento, bueno, en cirugía lo vemos también. Una de las técnicas sí, que se utilizaba antes para asesinar a las personas a través de lo clavaban en una lanza, en una estaca, pero el término es empalamiento. Y bueno, el asunto aquí es que para que se produzca un déficit neurológico, para que usted pierda una función, hay algunas condiciones. Que tienen que darse previo, exacto. Exacto. Llama mucho la atención, es muy evidente, muy aparatoso, hay mucha sangre, el sujeto con el cuchillo clavado en la cabeza, todo parece indicar que es lo peor, pero aquí lo primero que hay que establecer es, bueno, si la herida que él tiene es solamente de hueso, si se quedó en hueso, no entonces, nada. Y se quedó el cuchillo clavado en el hueso, pues no hay razones para que tenga un déficit neurológico. Entonces, para que se produzca un déficit, tiene que haber una lesión de una estructura que tiene la responsabilidad de, por ejemplo, de los movimientos. Si la zona que se afectó, evidentemente, es la del movimiento, él no estuviera parado. Entonces, y lo otro es que si se ha producido ya la penetración del objeto cortante, en este caso, de un cuchillo, un arma blanca, y ha producido una lesión vascular, entonces ese sangrado aumenta la presión dentro del cráneo, entonces eso también va a provocar quizás en los próximos minutos iba a caer y se iba a desplomar ese paciente. Si sucedió eso, es probable, y en muchas ocasiones yo he tenido casos esto es más frecuente de lo que la gente cree. Lo que pasa es que hoy tenemos video y la gente tiene la tendencia a subirlo. Yo recuerdo el caso de un señor que llegó con varias heridas por machete, y al final el machete se le rompió al agresor. Y quedó entonces un empalamiento, un gran fragmento, y esta persona lo único que tenía era mucho dolor de cabeza y eran varias heridas. Las heridas habían quedado en hueso, otra había penetrado al tejido cerebral, sin embargo no había producido déficit neurológico. Y una persona, por ejemplo, de 911, que lo llamen en la calle y reciban un paciente con esto, ¿cuál sería? Porque otra de nuestras funciones en la receta es educar a los médicos nuevos, las enfermeras. Nunca retirar ese cuchillo. ¿Por qué razón? No, porque ese cuchillo está provocando, bueno, es un daño lo que le han provocado, pero en ese momento probablemente él está evitando. Fíjate, si te fijas en el video, la herida está en la misma línea media y por ahí circula, por ahí pasa una gran vena que es el seno longitudinal superior, que recoge toda la sangre, no toda, digamos el 80% de la sangre de la cavidad craneal y la saca a través de ella. Si de casualidad esa estructura está lesionada, ese cuchillo la está tapando. Ese cuchillo está taponando eso. Entonces, es como por ejemplo las heridas en el tórax. Sí, exacto. Una persona que le da una puñalada y le dejaron la puñalada. Déjele ese puñal ahí. Hasta que el cirujano lo abra. En el tórax, por ejemplo. En el tórax, de hecho, vamos a decir que en cualquier parte, porque si en el abdomen, y también, porque tú puedes tener una lesión de uno de los grandes vasos que esté siendo taponado por el objeto punzante. Entonces esa es una actitud que sala de emergencia siempre la tenemos clara en sala de emergencia, pero como ya aquí existe una medicina prehospitalaria que cada vez es más eficiente, los muchachos del 911, por ejemplo, en el currículum del plan 14 de la Universidad Estatal, y sé que en el currículum de los
de las otras universidades, de INTED, de UNIBE, de UNFU, de Pucamaima, de todas, de la UCE, está también incluido esa medicina prehospitalaria. Es importante que eso se tenga bien claro. Cuando una persona está con un objeto clavado en el cuerpo, usted no lo remueva, eso debe hacerlo el cirujano, en el caso de nosotros, los neurocirujanos. Entonces, evidentemente, este paciente, pues, hay que hacerle imágenes para ver hasta dónde llegó esto y proceder a operarlo. Es muy aparatoso todo el evento, pero... Sí, porque hay una cosa que todo, inclusive el pueblo, lo sabe. Todo el que le han dado, en todos los barrios le han dado una pedrada en la cabeza. Y un machetazo también. Pero, bueno, sí, machetazo ahora es más frecuente. Pero en mi época era la pedrada. La pedrada. Y uno llegaba a la casa, o el vecino, quien sea, llegaba a la casa, bañado en sangre. En su eso propia era sangre. Exactamente. En su propia y cuando sangre. llevaban a la emergencia, que tú limpiabas eso, era una cosita de 1 centímetro. Señores, lo que sucede es que el cuero cabelludo... Oye, es súper vascularizado. Sí. Hay muchos vasos sanguíneos. mucha irrigación. Y sobre todo, que un tema anatómico, por la disposición de las fibras musculares, de los músculos ahí alrededor del cuero cabelludo, cuando hay un vasito sangrando, no ayuda mucho a que ese vaso cierre, sino que a la contracción de ese vaso, sino que sigue sangre. Y en esos casos lo que usted tiene que hacer es presionar el área que está Así es, sangrando. mira, cuando nosotros los neurocirujanos ponemos un cabezal, que es como una especie de corona. Tú sabes. Óyeme, cuando terminamos la cirugía, en ocasiones, pues uno lo retira. Sí. Sale como dice el pueblo, el chiguete de sangre que pega el techo de un pin. Y con un puntito, te le da el puntito, o lo presiona, o le hace una gran presión ahí y le da el puntito. Tú sabes que yo operé hace 3 semanas un señor de un carcinoma en el cuero cabelludo y tuve que hacerle una gran recesión del cuero cabelludo. Tuviste que quitarle mucha piel. Sí, el cirujano plástico tuvo que mover un colgajo. Pero esos primeros 10 minutos haciendo esa incisión y quitando ese tumor, eso es sangre. Entonces yo le preguntaba al anestesiólogo, ven acá, y los neurocirujanos, ¿cómo lo que? Entonces ella me decía, no, ponen unas pinzas, una cosa ahí, pero igual, sangra mucho. Sí, sangra. Mira, de hecho, cuando nosotros estamos haciendo el abordaje craneal, lo que nosotros le llamamos en el término nuestro, una craniectomía o craniotomía, que incluye hasta llegar a la zona donde vamos a hacer la cirugía, se estima que tú puedes tener pérdida hasta de 250 cc. Mucho. Porque la piel sangra mucho, el hueso, todos sabemos, los que nos escuchan, hemos dicho que la sangre se produce en el hueso. ¿Ok? En el tuétano de los huesos, en la médula ósea roja, ahí se produce. Entonces, el cuero cabelludo sangra mucho, como ya lo has dicho, pero el hueso craneal también sangra mucho. Y hay que ponerle una cera. Exacto. Hay que, para hacerle hemostasia, o sea, para parar el sangrado del hueso craneal, o del hueso en términos general, hay que utilizar una cera. ¿Ok? Y esa cera entonces sirve como hemostasia. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Y entonces, ¿de dónde viene el hecho de que si tu especialidad se encarga de bregar, así lo podemos decir, de la masa, ¿entiendes? Del cerebro, ¿de dónde viene tu especialidad de cirugía endovascular como neurocirujano? Sí. ¿Qué cosas afectan al cerebro desde el punto de vista vascular de los vasos sanguíneos? Bueno, lo primero es que como tú eres cirujano general, ¿ok? Tú hiciste cirugía general. 4 años. 4 años de cirugía general. Yo hice 6 años de neurocirugía. Trauma, columna, tumores, todo eso. Vascular, microquirúrgica, oncología, hernia En tu discal. consideración, el quehacer diario de un neurocirujano, ¿qué porcentaje es tumor? ¿Qué porcentaje es trauma? ¿Qué porcentaje es, por ejemplo, espalda, hernia discal? Mira, va a depender mucho de donde estés instalado. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un hospital oncológico. El médico que trabaja, por ejemplo, si trabajara solamente en ese lugar, pues se dedicaría al manejo pero en el día a día, dolor de espalda, hernias discales, es como... Es la hernia del cirujano general. En los hospitales, con el índice tan alto de accidentes e incidentes de tránsito, los famosos choques, como yo les llamo, pues el quehacer
número uno de los hospitales principalmente que tienen mayor actividad es el trauma. El día a día, por ejemplo, del hospital Ney Arias Lora es el trauma, en materia neuroquirúrgica, del Darío Contreras por igual, pero también de los hospitales que están en el interior y que tienen servicio de neurocirugía. Tú haces la pregunta en el hospital Antonio Musa, donde hay servicio de neurocirugía, y te va a decir lo mismo. En Higüey por igual. En el sur, que tenemos ya ahí al doctor Peralta. ¿Dónde está Peralta? Peralta está en San Juan. Okay. Y ya tiene ahí un año y algo. Y solo está. Está solo ahí, pero es, por suerte, es el primer neurocirujano que decide irse para allá. Eso es un tema, ¿eh? Pues es un tema. Pero tú vas, por ejemplo, a La Vega y tú te encuentras que la actividad quirúrgica mayor que hay en el hospital de La Vega es el trauma. Tú vas a Santiago y vas a encontrar una buena parte. O sea, el trauma tiene... Por ejemplo, yo no coincido... Mira, Mauri, tú fuiste director de un hospital, yo soy director actualmente de un hospital. Yo creo que fuera de la construcción de hospitales, que este gobierno, desde ese punto de vista, yo creo que lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal. Podemos discutir cosas que yo no estoy de acuerdo, pero hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo, ¿entiendes? Fuera de eso, yo concibo, Mauri, que el pobre, las personas de bajos ingresos, que no pueden ir a una clínica, que no tienen un seguro, todavía en nuestro centro pasa demasiado trabajo. O sea, yo creo que uno como director tiene que buscar, y las vías de uno facilitarle las cosas. Por ejemplo, me gustó mucho el programa de gobierno de Leonel Fernández con el tema de los hospitales regionales, que tú y yo sabemos que aquí los hospitales regionales, la mayoría fuera del Cabral Ibáez, son de nombre solamente. Sí, todavía un trauma de un motor de Barahona tiene que venir aquí al Darío Contreras. Es así. Si no se devuelve para San Juan. Entonces, señores, yo fui a una conferencia a Ocoa, que es una provincia. Sí, me llevaron los amigos de Ocoa de pie a hablar de cáncer cervicuterino. Y ahí salieron muchísimas conversaciones. Una de las cosas que me dijeron los muchachos en Ocoa en ese momento, que hay un ortopeda, 2 ortopedas creo que van de lunes a jueves, me parece. Sí. Yo no sé si ha cambiado eso. Pero en ese momento, hace un año y pico, el que tenía un accidente en Ocoa entre jueves y sábado había que bajar a Baní. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos, señores. No vamos a convertirlo pobre en rico. Nadie, ningún político, señores, lo va a sacar de la pobreza. Eso es mentira. Sí, eso es mentira, ¿entiendes? Van a mejorar las condiciones, pero nosotros en el área de salud. Sobre todo cuando institucionalmente tú fortaleces la estructura institucional. Si tú necesitas... Yo decía esto, si para que atiendan a un paciente en la emergencia tienen que llamarme a mí, nosotros no estamos funcionando. Y para hacerle una prueba. Los médicos son parte de ese problema, ¿eh? Pero claro que sí. Son parte de ese problema. También tiene que ver con la estructura dirigencial que no descentraliza y no organiza las cosas. Eso es muy complejo. Pero mira, yo recuerdo... Pregunta, para que sigamos en el mismo tema endovascular. Sí. Por ejemplo, si un paciente... Entonces te decía, para concluirte, que una vez ya yo concluí mi entrenamiento como neurocirujano general, entonces me voy fuera del país y hago 2 años de neurocirugía endovascular, que consiste entonces en poder darle tratamiento sin tener que abrir la cabeza, ¿ok? Desde arterias que están en la región del brazo, por ejemplo, la radial, por ahí, la arteria radial donde tomamos el pulso, podemos introducir un catéter por ahí y entonces llegar hasta el cerebro, o lo que con más frecuencia hemos hecho a lo largo del tiempo desde la femoral, en la cabeza del muslo. A través de esa arteria, entonces nosotros llegamos hasta donde está la lesión. Yo te voy a hacer una pregunta que debe ser de las últimas, pero voy a iniciar por ahí. Nos vamos La pregunta es, antes de irnos a la pausa, ¿puede un pobre que tiene un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, hacerse eso, por ejemplo, en Baní, en San Cristóbal? O sea, ¿cómo podemos resolver esa situación? Vámonos a una pausa.